vamos a desembocar en el primer milenio, que es las grandes crisis, o por lo menos, como dijo el Latinobarómetro en el 2007, el lema de que se vayan todos recorrió toda la región, aunque estuvo centrado en la crisis de 2000 en Argentina. De modo que cuando Ruquet hace su análisis y llega al 2010, el 2010, que es la segunda década, ya había recibido el impacto del viento de cola de las commodities, había logrado bajar en muchos países la pobreza, había la esperanza de estas nuevas clases medias que, aunque vulnerables, de todas maneras habían hecho un proceso social ascendente. Aunque también en 2010, en esa década, empiezan las protestas, de todas maneras Ruquier concluye que estas democracias están fundadas en dos pilares, la esperanza y la sospecha. Esto es muy interesante porque cuando digo esperanza, recuerdo también a alguien que es un sociólogo, ya murió hace poco, pero muy importante, americano, Charles Tilly, que decía, el sentido o el significado de la democracia consiste en la esperanza de que el día de mañana llegará y que todos tendrán su oportunidad. De modo que la esperanza es casi constitutiva de la idea de estabilidad de un régimen democrático. Y por otro lado, la sospecha es esta alarma acerca de la creciente sensación de las famosas promesas incumplidas de la democracia, de la que tanto habló Norberto Bobbio, puestas tantas ilusiones también sobre esa democracia. Pero digamos que si hay esperanza y hay tolerancia, porque esta es la otra dificultad, jerarquías, privilegios y pluralismos no se llevan muy bien, o es una tensión difícil de contener, pero si hay si hay esperanza y hay tolerancia, tenemos bases firmes para un régimen democrático que por supuesto no solo depende de eso, porque esto va a depender de muchas condiciones, como a la mañana estábamos nombrando, que tienen que ver con la limitación de las ambiciones regladas sobre todo por las constituciones de las dirigencias políticas, el espíritu de compromiso capaz de negociar diferencias y lograr bienes comunes, y también, además de esas dos cosas, la eficiencia, que sea capacidad de poner en marcha políticas que respondan a los problemas de la gente, modernicen la economía y permitan, por lo tanto, que ese horizonte del día de mañana llegará sea un horizonte probable y esperable. Ahora bien, cuando avanzamos en la tercera década, que digamos acabamos de entrar, pero nosotros entramos a esta década además con el signo de la pandemia, en un mundo tremendamente complejo donde el cambio geopolítico, la superpotencia china, donde el cambio climático, la pandemia, la velocidad de las transformaciones tecnológicas generales y en la tecnología de la comunicación y la sociedad de redes, hace que en este mundo tremendamente complejo la capacidad de enfrentar y dar respuesta a los problemas sea muy difícil de avisorar. Pero en todo caso, el reclamo yo veo hoy que no es ya el que se vayan todos, y como se registra es la idea que los chilenos expresaron muy bien, el reclamo de dignidad ya, de una vida mejor, que no es solo ingresos, es también otras condiciones que hacen a la vida y al respeto de los ciudadanos. Entonces, con este panorama cambiado, estamos también en un momento en el cual, a diferencia de la década del 90, y sobre todo después de la guerra de Irak, ha habido un cambio muy importante en la relación de la región con el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, y sobre todo a las 5 o 6 años, es muy claro, Estados Unidos y Europa no son más las grandes potencias económicas, políticas, culturales, está China, está la ambivalencia de Rusia, pero en ese contexto lo que vemos es que Estados Unidos, para bien o para mal, no exporta democracia, pero tampoco interviene en estas situaciones como lo hacía en el pasado. De modo que hay una especie de vía libre para que uno no se sorprenda que ocurren cosas que uno esperaba que no ocurrieran. O sea, ocurren los improbables, los cisnes negros como el propio Trump.
y toda clase de fenómenos, comillas, perversos podemos asistir, no solo en Argentina, que hablan de estos autoritarismos competitivos, porque todavía hay elecciones limpias y competitivas, en general, con muchas dificultades en muchos casos, y esta creciente en la población mundial instalación de regímenes autoritarios o lisa y llanamente autocracias como Nicaragua o Venezuela o la propia Cuba. Entonces, hay la sensación creciente del crepúsculo de las democracias, el periodo final de un ciclo, que es el libro tan citado de Anna Applebaum, o las reflexiones sobre las muertes lentas de Levinsky y otros, que también es de reciente publicación. O sea, hay un panorama sombrío en el cual es difícil ubicarse, pero yo traje aquí algunos datos que, más allá de que proliferan el BIDEM o el Latinobarómetro o el conjunto de la imagen nos la da, a mí me parece que la encuesta Ipsos Global es muy interesante porque 3 o 4 datos son muy llamativos. En 25 países, y entre los cuales están de América Latina, México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Chile, ¿qué encontramos? Encontramos que para el promedio el 50% de la sociedad está rota, está quebrada. En Brasil, en Argentina y Chile supera los 2/3. Un poquito más abajo están Colombia, Perú y México. ¿Qué piensa la gente de sus países? Que están todos en declive. 57% piensa eso en conjunto, y Brasil, Chile y Argentina nuevamente están en la punta con 68%. Argentina tiene 10 puntos más de lo que registraba en 2016. La economía favorece a los ricos, lo cree el 71% promedio, en Colombia el 84%. Un líder fuerte hace falta, que esté dispuesto a romper las reglas. El promedio es 40%, acá está Estados Unidos, Suecia, Noruega. El promedio es 44%, Brasil llega a 61%. El sentimiento anti-élite hace que la mayoría responda en un 60% que la gente debe decidir a través de referéndums. Ese es el modo de producir la política pública. Cuando se pregunta sobre la brecha entre ciudadanos y la élite política, en Chile y en Argentina, el 82% dice que esa brecha es el principal problema. Y la distancia entre las masas populares y las políticas se registra de diferentes maneras, no voy a abundar en indicadores, pero sí uno que alerta enseguida. Por ejemplo, en Chile responde que no hay igualdad ante la ley el 89% de los encuestados. Esto, con los datos que sabemos de la caída del producto con la pandemia, con los datos del Latinobarómetro, que se estabilizó la meseta, pero viene cayendo desde 1995 la satisfacción o el apoyo a la democracia. Fíjense que hay un 27% que le es indiferente cualquier tipo de régimen, un 6% dice que no vive en democracias plenas, sino en democracias defectuosas. Y un dato más que me llamó la atención es que, vale la pena decirlo, los satisfechos con la democracia en Uruguay llegan al 68% y en Argentina al 20%. Bueno, este pequeño panorama empírico, para ponerle algunos números a nuestras desgracias regionales y particularmente argentinas, me vuelve a llevar al tema de cómo enfrentamos estos temas en democracias. Y ahí me parece que hay que hacer una pequeña consideración antes de ver los problemas o los desafíos de estas democracias. Obviamente yo no pretendo una definición de democracia que sea consensuada, pero tengo para mí que por lo menos tenemos que reconocer que un régimen democrático permite la renovación de las autoridades sin derramar sangre. Tenemos que reconocer que un régimen democrático es un régimen con controles. Los que gobiernan no pueden gobernar sin controles específicos y también controles para los gobernados. Y por otro lado es un régimen que da la voz al pueblo, que es una ficción, una construcción, el pueblo es soberano a través de sus representantes, y lo da vía el voto y vía otras formas de participación que hace ya mucho tiempo la iniciativa, el referéndum, pero se involucra en esta idea de una ciudadanía activa, es la clave
de una democracia que es como una plantita, uno la riega todos los días para que no se seque. Bien, si esto es así, la estabilidad posible de ese régimen para que funcione tiene que ver con las cosas de las que hablábamos esta mañana, la regulación de las ambiciones de quienes gobiernan, sobre todo por las leyes constitucionales, y el compromiso de negociar. ¿Y qué significa? Concretamente significa que la hiperpolarización es la negación del diálogo, la negación de la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas y la parálisis en muchos casos de la política cuando no soluciones peores. Y por supuesto también la eficiencia con que pueda responder, con la escasez posible de recursos de un momento dado, a las prioridades y las expectativas de los ciudadanos. Visto esto, cuando uno mira la democracia y sus desafíos, aparece la literatura que crece de manera exponencial sobre un fantasma recorre el mundo, el populismo. Quiero decir que ese término está en la primera línea del comienzo de un libro clásico sobre el tema de Gita Ionesco y Ernest Geller, que yo compré en Londres en 1970, había sido editado a fin del 69, y ya decía un fantasma recorre el mundo, porque toda anomalía democrática, acuérdense cuando Ross Perot fue candidato en Estados Unidos, era el populismo americano. Teníamos el populismo militar de Julio Kotler con Velasco Alvarado. Cuando subió Chávez también había populismo, y ni hablar del populismo con componente indígena cuando llegó Evo. O sea, el populismo es una categoría omnicomprensiva de una vaguedad extrema. Yo cuando daba clases siempre le decía a mis alumnos que hay un artículo brillante de Bertrand Russell sobre el concepto de vaguedad que dice cuando alguien es calvo. ¿Cómo se sabe cuando alguien es calvo? Cuando no tiene ni un pelo, 2, 3, ¿cuántos? Entonces, cuando un régimen o una forma de ejercer el poder es populista, ¿cuántos rasgos hay que tener? Esto, como nunca, puede ser definido porque la vaguedad es muy importante en el caso de poder precisar, en lo contrario no puedo precisar, peras con manzanas se mezclan. Entonces, ¿qué tengo yo para mí como algo clave para entender cuándo puedo decir que un régimen es populista? Porque ahora tenemos, por ejemplo, los populismos de extrema derecha europeos, el libro de Cas Madden, el holandés, que entonces todos esos populismos de extrema derecha son populistas. En fin, ¿cómo digo yo que puedo tener algunos rasgos distintivos que me sirvan? Ahí me parece que hay que volver a los clásicos. Yo decía en chiste con Marcelo que para algo los profesores viejos servimos, porque por lo tanto somos custodios de una literatura que ya no se frecuenta. Y tal vez lo que hay que tener presente es que frecuentar a los clásicos para trabajar contra y con ellos es el único modo de acumular conocimiento serio. Ahora bien, digo, para tener en cuenta estos rasgos centrales y no perderme en el hilo conductor en el que estaba. En primer lugar, si uno dice una forma de ejercicio del poder y un tipo de liderazgo, ahí, ¿a quién se remite? Nada menos que a Pareto, que así enfocaba los problemas de los regímenes políticos, solo que para él había zorros y leones muy a la Maquiavelo. Pero este enfoque de forma de ejercer el poder me lleva a mí a considerar que cuando el poder es ejercido por un liderazgo que tiene para sí una misión histórica o mesiánica y lo ejerce por encima de cualquier cuerpo intermedio y puede repartir premios y castigos de manera arbitraria, porque el botín del Estado está a su disposición, yo tengo un régimen populista. ¿Quién fue el primero que tomó todos estos elementos y los juntó en la definición? Otro sociólogo brasileño interesante, Hélio Jaguaribe, que también es bastante olvidado cuando se habla de esto. Pero entonces, otras cosas que me permiten a mí tener la idea de qué estoy hablando. Estoy hablando de liderazgos que se consideran irreemplazables y por lo tanto son liderazgos que buscan la reelección vía reformas constitucionales o buscan la vía dinástica o sencillamente hacen artilugios como Putin, Medvedev, o sea, un turno para cada uno
y siguen en el... Voy a tomar agua porque si no, no puedo hablar. Y siguen en el tiempo. Entonces, gracias, todos estos elementos que mencioné, me parece que son distintivos para analizar de qué hablamos cuando hablamos de populismo. Claro que son un punto de vista en el que el populismo es una anomalía de la democracia. Ahora esta anomalía de la democracia está ligada a las promesas incumplidas de la democracia. Pero también en América Latina tiene una raigambre histórica que no hay que olvidar. ¿Por qué? Porque la cuestión social post-crisis del 30 se encarnó en los grandes movimientos nacionales y populares que estudió Gino Germani y que eran los procesos de incorporación de las masas a la política, y que esta idea de pueblo era a la vez los de abajo, los pobres, los trabajadores, es decir, los oprimidos, pero también era el pueblo-nación, que era una comunidad amenazada. Y también eran portadores de la idea de cambio con justicia social. Entonces la dicotomía era la justicia social o la democracia. Y la democracia luego era vista como un puro procedimiento, democracia formal, democracia sustantiva, que fue la antinomia que atravesó la década del 70 y nunca se pierde en el tiempo. Altamirano hizo mención a Laclau. La idea de la razón populista de Laclau está anclada en esta antinomia entre democracia por un lado y justicia social por otro, y tengo para mí que si tuviera que decir en 2 palabras en qué consiste su complicado pensamiento, es una estrategia de construcción de un poder hegemónico en nombre, por supuesto, de la reivindicación de los de abajo. Ahora, para muchos, la idea de crítica al populismo acaba de salir un libro que se llama El antipopulismo de Ernesto Semán, es la versión del gorilismo que tienen los intelectuales cuando hablan de estos temas. Lo digo de una manera brutal porque en el fondo ese es el argumento central. Es realmente la reacción contra los de abajo que asaltan el poder o lo amenazan. Bueno, esto es sin duda un asunto polémico en el que yo intento poner orden conceptual al menos para saber de qué estamos hablando. Pero todo esto nos ocurre, además, como dije, en un mundo tremendamente complejo, en el que hay otra variable que me parece que tenemos descuidada, y es que las democracias como regímenes políticos surgieron en las sociedades industriales, surgieron, pero sobre todo en estados nacionales, porque la ciudadanía no es sino los derechos y las obligaciones que tienen los ciudadanos vis a vis un estado definido. Entonces, esta idea del crecimiento de los poderes extraestatales y la pérdida de control de los estados nacionales pone una nota de inquietud mayor todavía sobre cómo pueden en este mundo complicado y transnacionalizado de algún modo en las decisiones, porque es lógico, no tenemos control económico como gobiernos nacionales y existen los paraísos fiscales en los temas financieros y muchas cosas más. Pero ¿cómo podemos poner en un mundo tan complicado en claro estas tareas de la dirigencia política y estos liderazgos que necesitamos que sean liderazgos de reforma, liderazgos de experimentación y de diálogo, o sea, liderazgos democráticos? Es difícil pensar porque los partidos, por más crisis que haya, al fin, como dijo Dahrendorf, se necesitan, aunque sea como taxis que te llevan al lugar donde tenés que llegar. Entonces, con un electorado fragmentado y monotemático y con partidos políticos tradicionales en crisis y con personalización enorme de la política, realmente la dificultad es imaginar cómo organizar las instituciones políticas de la democracia en este mundo que tiene una velocidad de cambio que va más rápido que nuestra capacidad de imaginar respuestas. No quiero con esto hacer una conclusión pesimista, pero sí quiero decir que en realidad, como decía San Agustín cuando cayó el Imperio Romano, vemos lo que se fue, pero no vemos lo que llega. Y en esta dificultad de imaginación para el futuro
está la capacidad de plantear los desafíos de estas instituciones de la democracia para adaptarse a este mundo en tan veloz y profundo cambio que yo diría, no yo, pero que sí dicho, cambiamos de era. Y entonces acá hay que llenar muchos vacíos porque las categorías con que supimos analizarlos no nos alcanzan para comprender en muchos casos el presente. Y con ese caveat yo creo que tenemos que mirar los problemas estando alertas a las puertas que se abren para imaginar dentro de estos laberintos cómo encontrar una salida. Bueno, creo que eso es todo lo que yo quería decirles por hoy. Muchas gracias.